buenas a todos y a todas y bienvenidos a Obesity Management School. Os recordamos que este podcast se ha creado para todos los profesionales de la salud que quieren aprender a manejar, controlar y gestionar la obesidad aprendiendo de los mejores profesionales de la medicina, la nutrición, la psicología, la educación y por supuesto el entrenamiento. Mi nombre es Javier Butragueño y soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Hoy voy a estar con vosotros hablando de un tema que personalmente me apasiona. Muy buenas a todos y bienvenidos a Obesity Management School. Mi nombre es Javier Butragueño, ya sabéis que yo soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y bueno, hoy estamos con una persona que para mí es muy especial porque ya son muchos años los que nos conocemos y ella comenzó en un proyecto que para mí fue muy importante. Ella es Cande Soulas, es dietista nutricionista, especializada en temas de cocina sobre todo y de alimentación a través de las emociones. Es una apasionada de la cocina y nosotros nos conocimos y empezamos a introducir hace casi 8 años ya todo el tema de los talleres de nutrición en la cocina, es decir, aprender a cocinar y aprender a alimentarse utilizando diferentes técnicas, diferentes herramientas y sobre todo con temas muy emocionales que es como vivimos muchas veces la comida. Así que bienvenida, Cande, ¿qué tal estás? Hola Javi, bueno, muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme a este podcast. Bueno, pues el placer es nuestro porque además yo tenía muchas ganas y son, después de un tiempo además sin tener un poco de contacto, aunque yo seguía tu proyecto, un proyecto que se llama Ujú. Nut and Cook, que podéis seguir por tanto por redes sociales como si queréis mirar su página web. Mira, de hecho, mira, vamos a probar ya directamente esto del chat y lo vamos a poner también por aquí para que la gente lo pueda tener, ¿vale? He compartido tu web Vale, para que la gente le pueda echar genial. un ojillo, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, bueno, pues hoy queríamos compartir con vosotros porque, bueno, la verdad es que la nutrición ha evolucionado muchísimo a lo largo de estos últimos años. Es lógico porque realmente pues es un tema muy, muy nuevo, incluso la carrera tampoco tiene tantos años. Es decir, que ha ido evolucionando con el paso del tiempo y yo creo que ahora ha habido una tendencia donde muchos dietistas, nutricionistas os habéis introducido de alguna manera en toda la producción de la comida e incluso en el desarrollo de la misma a través de la restauración, ¿no? A través de la cocina y de la restauración. Porque realmente al final comer es la forma que tenemos de autocuidarnos y me gustaría saber para ti, Cande, qué es la educación nutricional en el contexto de la nutrición y de la cocina, ¿vale? Ujú. Vale, pues realmente la educación nutricional parte un poco también de, eh, sobre todo, dar a entender qué es lo que significa comer bien y no sentir que tenemos, que un nutricionista solamente pone dietas entendidas como que hay que comer lo que yo digo, ¿no? En un menú semanal te digo, bueno, el lunes te va a tocar comer esto, el martes esto, porque yo lo he decidido de esa manera, sino que la educación nutricional sería más bien que tú entiendas qué significa lo que tienes que comer en cada una de las comidas para que tú puedas estructurarla de la forma que realmente quieras, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en lo que serían comidas y cenas, la estructura del plato de Harvard, que realmente tengas como muy presente qué significa que es un hidrato de carbono complejo, cuáles son los diferentes grupos de proteína y cuáles serían las verduras y Ujú. cómo puedes estructurar tus platos. Cuanta más información tengas de la alimentación y cómo deberías estructurarla a lo largo del día, realmente el que comas una crema de verduras o el que comas judías verdes, nutricionalmente da igual, pero lo importante es que incluyas esas verduras. Entonces, es como que de alguna manera la educación nutricional lo que quiere es unir lo que es el concepto de la nutrición, o sea, lo que yo como nutricionista quiero que incorpores, pero que tengas la libertad de decidir qué es lo que tú quieres comer en ese momento. Claro, Carne, lo que pasa es que aquí muchas veces nos encontramos con cuando hay muchas personas que nos dicen, ya, pero es que yo quiero un menú cerrado porque tampoco sé lo que tengo que hacer o no tengo tiempo, ¿no? Es una de las grandes frases que casi todos nos Ujú. encontramos en el mundo del entrenamiento y en el mundo de la nutrición y posiblemente
en el de la psicología incluso también, o incluso en el sueño, ¿vale? Que es decir, no tengo Sí, tiempo ni para dormir, cuando ya. son como los cuatro pilares básicos, ¿no? de la salud. Entonces, cuando le das esa responsabilidad, tú en consulta, ¿cómo ves, cómo lo reciben? ¿Es algo diferente para las personas o les llama la Ujú. atención o lo aceptan bien? Bueno, realmente ahí sí que les impacta, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que vienen buscando esa dieta cerrada. Muchas veces cuando una persona dice, no, yo prefiero una dieta cerrada, donde tú me digas qué es lo que tengo que comer en cada momento, realmente es porque si sin saber esta información que hablamos de la educación nutricional, sin saber qué es lo que tienen que incluir en una comida, pues les es muy difícil poder elaborar un menú semanal, pero si tú le das las herramientas de qué es lo que tienen que incluir, es más sencillo. Y también educación nutricional significa que yo en consulta te explico de una manera práctica, fácil y sencilla para ti cómo elaborar ese menú semanal. Es decir, no es que te cargo de toda la responsabilidad de, bueno, yo te explico lo que es una proteína, pero ya tú como que te apañas de alguna manera cómo la vas a incluir. No, no. O sea, darte recursos, darte ideas es mi responsabilidad. Ujú. Entonces, pero de alguna manera sí que quiero transmitirte que tú también puedes elegir aquello que quieres consumir en ese momento, que no te tienes que adaptar a lo que yo te dije que tenías que comer el martes en la comida. Claro, Entonces, es como una responsabilidad compartida, ¿no? claro, sobre todo porque muchas veces eso, igual que en el entrenamiento, que yo siempre les digo que tienen que de alguna manera ser autosuficientes, Ujú. independientes del propio entrenador, o sea, tienen que aprender durante un tiempo determinado, pero luego tendrían que ser independientes. Pero en el caso de la nutrición, ¿cómo, o sea, tú tienes tu consulta o cómo hacer los talleres? Porque realmente lo que yo siempre he dicho que te distingue a ti es esa parte de la cocina, ¿no? De la cocina consciente, de la cocina de tema de disfrute y además en un entorno, realmente a nivel mundial, pero aquí en España sobre todo, que la comida es algo muy familiar, muy emocional, que conlleva muchas cosas alrededor, tanto buenas como malas. Entonces, ¿cómo lo trabajas, Cande? ¿Tú cómo haces esa parte? Ujú. Sí, bueno, es verdad que a mí me gusta muchísimo la cocina y también entiendo que hay gente que no le gusta nada. Entonces, sí que es verdad que el poder dedicarle un tiempo a cocinar nuestros propios alimentos o simplemente preparar nuestros platos, sí que es importante. Ujú. Pero también es verdad que no hace falta que seamos grandes chefs ni nada en particular para poder preparar elaboraciones que sean fáciles y sobre todo que sean prácticas y que puedas llevar a cabo, porque no tiene ningún sentido que por mucha pasión que yo tenga en la cocina, si el de enfrente pues le cuesta mucho el meterse en la cocina, el que yo le proponga, el que elabore recetas muy complicadas, nunca las va a hacer. Claro. Entonces empezamos a negociar un poco, ¿no? De, bueno, ¿qué has probado? ¿Qué herramientas tienes en casa? ¿Qué cacharros de cocina tienes en casa? Entonces, bueno, pues ahí yo me adapto a lo que necesita la persona. Entonces, sí que es verdad que me sale un poco de manera inconsciente el animar a la persona que lo prepare, pero algo tan sencillo como puede ser un hummus, que es simplemente poner los ingredientes en un cacharro de cocina y triturarlo, la satisfacción que se lleva esa persona por haber hecho su propio hummus, que es algo muy, muy sencillo, pues bueno, es un primer paso para decir, ah, bueno, pues igual no es tan complicado. Ujú. Entonces, es como que de alguna manera yo intento como ir avanzando paso a paso para que poco a poco pueda ir elaborando cosas un poquito más, no complejas, pero quizás que lleven un poquito más de tiempo, Ya. O ¿no? sea, que tienes Pero una metodología realmente que va progresando desde cosas más sencillitas que tú vas enseñando con técnicas, porque no son todas iguales, ¿no? La ujú, cocción o si vas a hacer, o si tienes una máquina, un robot de cocina, eso es. o... Entonces, fíjate que una de las cosas que nos pone por aquí una compañera, que eso es lo bueno que tiene estas cosas, que tiene razón, es decir, ella dice que en consulta le suele pasar más a los varones que quieren tener menús estructurados y las mujeres están como más predispuestas al trabajo de decir, venga, vale, vamos a ponernos, vamos a intentar a ver qué puedo hacer, ¿no? ¿Por qué crees que ocurre eso? Que Mm. suele pasar. Sí, bueno, suele pasar que muchas veces en muchas casas la responsabilidad de la cocina está en las mujeres. Ujú. Esto no quiere decir que no haya hombres que cocinen, ni mucho menos. Quizás aquellos hombres que viven solos en casas, pues ahí sí que, bueno, no les queda mucha más opción que cocinarse a ellos Claro. mismos. Entonces, pero sí que es verdad que
tienden a pedir recetas que sean como, por favor, no me hagas que me complique la vida. De hecho, si me puedes decir dónde comprarlo directamente, pues muchísimo mejor, ¿no? Claro. Pero bueno, que no todo es ello. Pero Pero sí que eso es verdad entra, que, bueno, ahí entra una sí. emoción también, Cande. Es decir, entra un miedo, ¿no? Es decir, joder, me tengo que poner a hacer una cosa que no sé si me gusta, que no me he puesto a veces incluso y que yo quiero, además que sea rápido, porque en el entorno en el que vivimos o sea, son muchas horas trabajando, llego cansado y ponte ahora a cocinar, ¿no? Ujú. Bueno, claro, si realmente tu vida es así, igual lo que tenemos que planificar es que lo cocines en otro momento y que en el momento que llegas a casa después del trabajo, pues lo tengas casi preparado o que tengas que elaborarte cosas que sean muy, muy sencillas de hacer, como puede ser desde una tortilla francesa o una ensalada o simplemente calentar una crema de verduras. Claro. Eso es lo que tenemos que planificar para que tú puedas cumplir con realmente la estructura o la pauta que necesito que cumplas para que tú puedas conseguir tus objetivos. Claro, y sobre todo a lo mejor cubrir esas necesidades energéticas, ¿no? Yo no hablo, yo siempre últimamente, de hecho, muchas veces lo digo, no hablo tanto de las kilocalorías, sino hablo más de la Ujú. energía que tú estás introduciendo en tu cuerpo, los nutrientes, porque realmente esos son los que van a hacer diferentes pues modelaciones de la fisiología, ¿no? Van a regenerar, van a darte energía, van a producirte mejoras a nivel de salud. Y eso es muy difícil, ¿eh? Porque no todo el mundo sabe cómo introducir la proteína en los platos, cómo introducir los carbohidratos, cómo introducir las Mm. grasas. Las grasas muchas veces se piensan que todas son malas. Entonces, eso te lo encuentras mucho también. ¿Te cuesta mucho introducir ese tipo de patrones y de aprendizajes? Sí, sí, sí. Hay personas que no, que igual nunca han estado como vinculadas con el mundo de la alimentación o la nutrición, entonces sí que tenemos que empezar como un nivel muy, muy básico, de decir, bueno, pues tenemos 5 grupos de alimentos que están las proteínas, ¿no? Y decimos que, bueno, carnes, pescados, lácteos, huevos y que también las legumbres las podemos incluir como productos proteicos, o sea, tenemos que empezar desde esa base y hay otras personas que no, como que están en un nivel más avanzado. Lo que yo me encuentro mucho en consulta es, así como hablábamos antes que las mujeres igual están más metidas en cocina que los hombres, las mujeres pecan mucho más en comer menos proteína que los hombres, ¿no? Ajá. Entonces, quizás ahí sí que insistirles en comidas y cenas, obligatorio que metas la proteína, pero no que metas un poquito, ¿no? O sea, un poquito de queso en una ensalada, ¿no? Oye, tienes que meter igual 2 huevos cocidos en una ensalada para que puedas cubrir con tus necesidades nutricionales Ya. y cuanto más repartidos esos nutrientes lo puedas hacer a lo largo del día, digamos como que es más fácil llegar a esos requerimientos. Pero hay ciertas comidas que insisto mucho, oye, no te olvides de meter esta proteína, ¿no? Y eso lo descubrimos con los registros, esos deberes que yo mando, eh, pues ahí veo dónde han cometido quizás un poco el fallo y cómo lo pueden solucionar. Claro, porque muchas veces lo importante también primero es el conocimiento, ¿no? Saber cómo lo estamos haciendo durante un tiempo determinado, que ahí sí que hay que pues, ser un poquito más estructurados para registrar bien todo, porque si no nos va a faltar información. Ahí muchas veces, y ya hay muchos estudios que han visto un poco que la gente les cuesta, incluso te mienten, meten un poquito más o quitan alimentos que han Mm. tomado porque se sienten que te están fallando incluso, ¿no? Que es otra emoción más, que están fallando a la persona que han contratado para que les ayude a mejorar eso. Pero si no se lo Claro. cuentan, nunca van a poder ayudar a ese tema, ¿no? Y Cande, has hablado de una cosa que a mí que me ha llamado mucho la atención, me he hecho aquí una anotación y era que, claro, dices, yo tengo que enseñarle, hay gente que viene y tengo que enseñarles y yo digo, jo, ¿y tú qué crees? ¿Por qué crees que no hay una educación nutricional desde la base? ¿Por qué crees tú que no hay una nutrición, o sea, una educación desde que somos muy pequeñitos? Porque yo tengo mis sobrinas pequeñas, a lo mejor no, eso no lo tienen en el colegio, no tienen ninguna asignatura que les estén explicando realmente cómo la comida y la alimentación les puede ayudar a mejorar su salud. ¿Por qué crees tú que pasa esto? Pues por lo que has dicho, o sea, yo creo que falta mucha educación desde la propia infancia. De hecho, mucha gente entra en contacto con estos conceptos un poco más nutricionales de cuáles son las proteínas o cuáles son los alimentos que son ricos en proteínas cuando acuden a un nutricionista, sea con el objetivo que sea, ¿no? Ya sea deportivo, ya sea pérdida de peso, mejora de composición corporal, lo que sea, Ya. pero en ningún momento han entrado en contacto con ello, ¿no? O interpretar el etiquetado de un alimento, o sea, parece como
como algo que es como totalmente ajeno a ellos y que como que de ellos no depende lo que diga ese etiquetado, ¿no? Y yo creo que sí, que es por falta de educación desde una edad muy, muy temprana, Porque ¿no? O tú sea que fíjate ahora que te intentan, claro, también el problema muchas veces es de la información, es como ahora tenemos el Nutri-Score, ¿no? Que supuestamente te lo van sí, a hacer más sencillo y es tú de una pasada vas a ver una clasificación que va a ir por letras y vas a decir este alimento pues es más sano y otro es menos sano. Y ahora mismo hay una montada con eso que ya. vamos, unos que sí, unos a favor, otros en contra, el aceite de oliva lo ponen como malo, pero un alimento ultraprocesado te lo ponen como bueno. Entonces, claro, la gente se vuelve loca. Normal, normal. Y tienen toda la razón, porque al final es la propia industria como que quiere educar, pero por otro lado no está educando, está haciendo más lío. Entonces al final no se van a fijar en ese Nutri-Score nunca porque no entienden qué significa, o si ven en una Coca-Cola que tiene, no recuerdo cuál era, pero creo que tenía un B, una categoría B, que es como súper no, pero es como, bueno, no está mal y es como, pues Ya. como pone categoría B, pues esto será que no está tan malo, porque, bueno, lo está diciendo la industria y esto se supone que está avalado por nutricionistas y demás. O sea, Luego luchar entonces contra es eso es muy normal, difícil, ¿eh? O sea, dificilísimo. muy difícil contra esos mitos y esas cosas que te está diciendo. Pero es que esto lo está proponiendo el gobierno, lo están proponiendo asociaciones que están especializadas en temas de alimentación y claro, llegas tú y dices, bueno, ya, pero es que no está del todo pues bien gestionado o hay unos intereses o entonces eso es muy difícil que combatamos contra eso. Entonces, ¿cómo consigues tú combatir eso? Con la cocina, que a mí es lo que me gusta. Aparte de esa parte nutricional que tú tienes en consulta, que es un poco más clínica y demás, ¿cómo Ujú. lo sueles hacer tú en cocina? ¿Qué es lo que intentas ahí? Sí, bueno, realmente ahí mi objetivo con la cocina, o sea, siempre mi inquietud que he tenido como nutricionista era como que quería que realmente yo no contarte tanto cómo se elabora el hummus, sino que lo podamos preparar juntos. Es decir, si tú nunca has tocado una herramienta o un utensilio de cocina, que como que no te sientas solo, ¿no? Creo que a los entrenadores os pasa un poco lo mismo, o sea, no es lo mismo que le digas, bueno, pues la polea se trabaja de esta manera, que tú le enseñes, lo estés acompañando en el propio movimiento y le expliques lo que tiene que sentir en todo eso, ¿no? Ujú. Entonces, yo tenía como muchas ganas de poder transmitir esa parte más práctica desde la práctica, que es donde yo también quizás siempre aprendo, ¿no? En la práctica aprendo mucho más que la propia teoría. Y esa era mi gran inquietud. Entonces quería llevar como la nutrición a un aspecto más práctico y era a través de la cocina. Y en la cocina estás poniendo en práctica esas recetas, pero al mismo tiempo puedes hablar de nutrición. No es lo mismo que hablemos de los garbanzos a que te diga, mira, pues los garbanzos tienen estas características, es un grupo que está, o sea, que tiene proteínas, que tiene hidratos de carbono, o sea, pero es que lo estamos viendo, lo estamos tocando, o sea, es como el conocimiento se nos queda mucho más porque lo estamos viviendo y lo vivencial siempre es mucho más que lo teórico. Bueno, es una forma más, yo creo que de enseñar y de aprendizaje. A mí me gusta mucho, ya lo sabes, que te acuerdas cuando montamos ese despacho que era una cocina realmente, ¿no? Que era un Mm, despacho de nutrición que se montó como si fuese una cocina, pero también hay una duda que yo tengo ahí, es cómo lo vive la gente a nivel emocional que ha tenido una relación muy negativa con algo que le genera un malestar, como es la alimentación. Es decir, tú le llevas a una cocina pero esa cocina emocionalmente va mandando muchas señales a algunas personas, no todas, pero algunas ujú. personas que tienen esa relación tan negativa con la comida. Cómo lo ves tú desde tu punto de vista o desde tu experiencia práctica? Mm. Para mí lo más importante es que la persona sea la protagonista, es decir, yo si no sé a quién tengo delante, igual me puede resultar un poco más difícil de saber cómo guiarlo. El ejemplo que ponía antes, no es lo mismo una persona que tiene una mala relación con la cocina y a mí me gustaría que la pueda sanar un poco, entonces voy a empezar por lo más básico, por algo que realmente le resulte súper sencillo hacer, incluso que sea la propia persona que me proponga, oye, me gustaría aprender a preparar esto porque me encanta o porque me parece una idea muy práctica o es algo que me gustaría empezar a consumir, lo que sea. Es decir, por eso la primera entrevista, o sea, cuando yo conozco a la persona, es ahí donde yo puedo sacar muchos datos y después ya
me comeré yo un poco la cabeza para ver cómo hago para adaptar mi sistema a lo que la persona necesita. Entonces es sobre todo escucharla y saber con qué recursos la puedo ayudar. Entonces para mí la clave está ahí, porque yo me puedo plantear un curso de iniciación que quizás a ti te valga o quizás no. Claro. ¿Y qué creencias limitantes te encuentras en esa parte de la cocina? Porque seguramente mucha gente dirá, pues es que, ¿cómo voy a introducir este alimento si este alimento es malo? ¿O cómo voy a Ya, introducir esto? Bueno, esto pasa, yo creo que la gente cuando lo vea se va a ver muy reflejada, que es, yo estoy intentando hacer una dieta, y como las dietas se entienden como algo restrictivo, ujú, cuando, por ejemplo, voy a una parte ya más social, que puede ser con la familia o que incluso puede ser con amigos, pues si estamos comiendo me siento mal porque estoy comiendo algo que supuestamente no debería estar comiendo. ya. Esas creencias te las encuentras luego cuando van allí contigo. Sí. Las creencias que igual me encuentro en relación a la cocina como tal es, la cocina se me da fatal, Ujú. hay que invertir mucho tiempo y es algo que es como muy complicado. O sea, que yo no, o sea, no tengo ni ganas ni tiempo, es como un arte, ¿no? O como el que pinta cuadros, entonces es como, bueno, eso no es lo mío y ya me Mm, desvinculo totalmente. mm. Entonces, esas son las creencias que más suelo encontrarme en relación a la cocina, ¿no? Y bueno, no sé si contestarte a la segunda pregunta o si seguir por esta. Como tú quieras. O sea, tú eres Vale. la protagonista de hoy. O sea, que tú eres libre de ir a donde tú quieras. Yo me adapto a ti. Vale. Vale, pues voy a seguir un poco con el tema de las creencias. Como todo, si quieres tardar mucho tiempo en hacer una sola receta, puedes estarte 5 horas en la cocina preparando solamente una cosa. O puedes hacer en muy poco tiempo en recetas, que es un poco a lo que a mí me gusta más promover, un poco recetas prácticas, sencillas y que en 10 minutos puedas tener un plato de comida delante de ti y a veces ni siquiera encender un fuego. Ya. Eso es un poco por lo que yo apuesto y creo que como que da lo que yo llamo improsaludables, ¿no? Improvisaciones que son saludables, porque a veces tener un menú es muy interesante, pero a veces es muy estresante tener un menú. Por eso Ya. para mí no es la solución. ¿Vale? Y con respecto a, digamos, a esa segunda parte de, bueno, me invitan, por ejemplo, a una comida familiar y me encuentro con un plato que se supone que no debería consumir, como, no sé, puede ser un guiso con mucha cantidad de grasa o de lo que sea, y al final, pues no lo como a gusto, no estoy disfrutando de ese evento, cuando realmente lo importante de los eventos sociales es el propio evento social, es decir, es la gente con la que te vas a encontrar, sobre todo más en estos momentos. Es decir, es disfrutar de ese momento. La comida tiene que ser un segundo o un tercer plano, no es lo más importante. Ya. Pero si estás en un proceso donde estás modificando tus hábitos de alimentación y te encuentras con este tipo de platos, mi consejo es cómelo y disfrútalo. Nunca sientas que es algo prohibido, porque justamente la educación nutricional te educa en eso, que no hay alimentos permitidos y alimentos que sean totalmente prohibidos. Ya. No, y si de hecho te permites consumirlo, vas a comer la cantidad adecuada, no te vas no te vas como a sentir con una sensación de muchísima plenitud o te vas a comer 7 platos. No, no, lo vas a comer tan tranquila y tan normal porque te estás permitiendo comerlo y eso forma parte del autocuidado. Ya, ahí viene mucho la parte de culpa, ¿no? Me imagino que aparece mucho bueno, ya he roto este plan de alimentación que yo tenía, cuando una comida posiblemente, si está bien gestionada en cuanto a cantidades también, que aunque no sean pues a lo mejor tan sanas o con alimentos que sean menos ultraprocesados o que estén con menos grasa, que no tiene por qué ser malos, es decir, que los guisos, pues de toda la vida de Dios se han hecho, están bien ricos Ujú. y de hecho yo creo que son una buena también parte de la alimentación, ¿no? Que se disfruta y en España también. Lo que pasa es que hay que controlarlo, no me puedo estar tomando a lo mejor guisos por la mañana, guisos por la tarde, guisos por la noche. Pero oye, Ujú. tengo un domingo
controlo un poquito la cantidad y soy consciente del tiempo en el que estoy masticando, que yo, por ejemplo, es un tema que incluso nosotros, yo tengo que trabajar, ¿no? Yo el tiempo muchas veces Ujú. digo, yo como súper rápido, pero Ya. yo soy consciente de que como rápido y que cuando como más lento, pues cuando voy comiendo no me lleno tanto, es decir, que no necesito tanta comida para llenarme o tener mis Ujú. necesidades. Es decir, supero mis necesidades muchas veces, ¿sabes? Claro. Y luego Sí. viene otra parte muy importante, que es la compensación que suele hacer la gente. Viene la culpa Ujú. y viene la compensación que muchas veces hacen por ejercicio. Pero que que eso tenemos la culpa mucho. Vamos a quitar la palabra culpa, vamos a decir responsabilidad, ¿vale? Sí. Tenemos una responsabilidad mucho los entrenadores y los especialistas en ejercicio, que hemos dicho, no, no, comes esto y luego lo compensas con el ejercicio. Cuando no, es comes esto, disfrutar de esto, comer lo que tienes que comer y luego disfrutar del ejercicio porque el ejercicio te va a proponer o te va a generar unas variables de salud que no te genera la nutrición, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues es un tema complicado, ¿eh? Ujú. Porque la cocina, o sea, yo creo que tiene que meterse más. Creo que tiene que haber una parte más de, incluso en la escuela, ¿eh? De cocinado, porque también la forma de cocinar, ¿les enseñas cómo tienen que cocinar los alimentos? Claro. Sí, 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 por supuesto. ¿Y Es un poco, qué les un cuesta poco más? la ¿A base. ellos qué les cuesta más? Pues fíjate, lo que más cuesta suele ser, como realmente tenemos que incluir una buena cantidad de verduras, lo que más cuesta es comprar verduras, la- lavarlas y también como todo el corte, ¿no? Como un poco que necesitan esas verduras. Entonces, eso es un poco lo que siempre se trabaja, como un poco de Y base. fíjate que eso está claro que los supermercados saben que ocurre eso. Porque Ya. si no, o sea, es que yo esto muchas veces lo pienso y como también tengo mi hermano que hace estudios de mercados, si eso que acabas de decir tú, que tú ves en consulta, la industria y los mercados lo saben, por eso te ponen queso cortado, zanahoria cortada, brócoli en trocitos. Digo, pero ¿cómo puedo? O sea, zanahoria ya cortada en trocitos así pequeñitos, que a veces está, que puede ser te de ayuda, pero que me llama mucho la atención que digo, ¿cuánto se tarda en cortar una zanahoria? O dos zanahorias. Ujú. A mí me Ya. llama mucho la atención eso. Entonces, bueno, de hecho, ya hay muchos supermercados que lo que te hacen es, no, toma tú la comida, que yo realmente ahí sería una pregunta que te haría. ¿Tú sabes qué tal es la comida que vemos en los supermercados, sobre todo para llevar? ¿Qué tal es la forma de cocinado y todo eso? ¿Tú sabes algo de este Ujú. tema? Te refieres a productos ya preparados, ¿no? Sí, por ejemplo, Platos preparados. sí, tú bajas al supermercado de aquí abajo y tú puedes Ujú. comprar los alimentos, pero también puedes llevarte platos ya preparados, una paella, una fabada, un pasta. ¿Qué tal está? ¿Qué tal eso? A ver, realmente lo que ese tipo de sitios lo que van a querer es que tú vuelvas a comprar. Entonces, lo que van a utilizar van a ser sobre todo cosas que sean muy palatables. Y la palatabilidad en los alimentos está, o en los platos, está en la grasa. Entonces, quizás una inocente pasta con pesto, pues sí que tiene su buena cantidad de grasa y no siempre van a utilizar el aceite de oliva que tú puedes tener en casa, que va a ser un aceite de oliva virgen extra. Es decir, la industria, la restauración, poco a poco va intentando apostar un poco más por la calidad de sus productos y de sus platos, pero siempre va a buscar que sea algo que sea muy sabroso para que tú lo vuelvas a comprar y de alguna manera como que los necesites, ¿no? Ya. Entonces, pueden ser un recurso para un momento puntual que te compres una tortilla de patatas en ese tipo de sitios. Sí, 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 puede ser un recurso puntual, pero no que sea tu, digamos, donde tú te compras todos tus platos. Hay sitios más comprometidos que otros y esto lo vemos incluso en restaurantes, o sea, todo este boom que hubo con el tema de tipo los poké y este tipo de cosas que al final son simplemente los productos y ya está. Ya. Pero ojo, que yo también estuve analizando cartas de restaurantes porque se han puesto en contacto conmigo para hacer como una valoración nutricional de sus platos y un inocente arroz blanco que tú puedes decir, bueno, pues que en mi poke tenga el arroz blanco, pues le echan azúcar
a Ya. veces para que, bueno, pues sepa un poco más sabroso, que haga contraste con el resto de ingredientes. Entonces, bueno, a veces es difícil llegar a saber qué es lo que estás comiendo en cada momento. Por eso también preparártelo en casa, pues, pues es lo mejor. Claro. La verdad es que además yo creo que vivimos en una sociedad que tiene unos índices de, pues eso, de dulzor tan, Mm, tan descontrolados que cuando en el momento que tú haces una comida tuya elaborada, no tiene el sabor que tiene en otros sitios porque claro, tú no utilizas esos ingredientes. Entonces, creo que también hay que entrenarlo y se entrena. Es decir, esto yo es un ejemplo que pongo muchas veces con el café, ¿no? El café con azúcar. Si tú te quitas el azúcar, te sabe a rayos, pero si tú durante un tiempo vas quitando progresivamente el azúcar y te vas tomando el café, al final el café te sabe bien y es un y al final has bajado tu nivel de dulzor, ¿no? En ese sentido. ujú. Y la verdad es que joder, tú me vas contando, me lo vas diciendo y yo digo, es que yo entiendo que para la gente de a pie sea complicado, ¿eh? Porque claro, ellos al final tienen muchas historias, tienes otros problemas también detrás, pero que te influyen en tu día a día. Pero yo quiero que tú también mandes, ¿qué mensaje le mandas tú con relación a la comida? Porque claro, tú estás muy Sí. metida en la comida. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede ser que la alimentación nos pueda curar y nos pueda mantener en un estado súper bueno de salud, pero a la vez nos puede hacer tan infelices? Ujú. Vale, o sea, yo realmente me ha gustado mucho el ejemplo que has dicho del azúcar en el café, porque realmente cuando también trabajamos desde este enfoque de la educación nutricional, lo que estamos buscando es un cambio de hábitos, no que hagas una dieta en concreto, que sea un plazo concreto, sino que realmente empieces a cambiar tus hábitos para que vayas modificándolos y eso pues te va a repercutir en un beneficio que va a ser muy positivo. Mm, Y muchas veces hay como mucha prisa, ¿no? En como quiero saber, quiero entender todo el etiquetado de los alimentos, que es como que de repente me cargo de responsabilidades y claro, cuando tengo muchos problemas ya en la espalda, pues todo esto que me está contando una nutricionista es como, pues evidentemente lo voy a delegar. Entonces, no hace falta, si lo planteamos como un cambio que va a ser a largo plazo, pues vamos a ir poco a poco, mm. porque realmente para mí el punto más importante es que la información es poder y es que esto es así. Entonces tú puedes ver por delante de un producto que son unas galletas, y esto pasa muchísimo. Son unas galletas que yo lo que veo aquí es que son integrales, que no tienen azúcares añadidos y que qué bonito todo porque tiene una foto espectacular. Ya. Pero realmente eso nos puede estar engañando. Sí, es así. ¿Dónde tenemos la verdad del producto? Justamente del otro lado, leyendo los ingredientes, principalmente leyendo los ingredientes. Ya la tablita de las kilocalorías, eso nos da un poquito más igual, o es un segundo paso. Primero tenemos que leer los ingredientes. Si no tienes ni idea de qué es lo que significa eso, tú simplemente lees y dices, pues ya me los he leído, ¿y ahora qué? Ya. Vale, pues necesito que sepas qué significa esto, pero no hace falta que sepas el número de cada aditivo, no, con que simplemente sepas que los ingredientes se mencionan de mayor a menor, por lo tanto, el primer ingrediente que se menciona es el que se encuentra en mayor proporción y el primer ingrediente de una galleta es el azúcar, pues ahí ya te está dando información. Y después, eso que te decía que era integral, pues te das cuenta que no es integral, porque te pone azúcar, después te pone harina de trigo, que no te pone que sea integral, te pone harina de trigo, Ya. después te pone otros ingredientes y después te pone que tiene salvado de trigo. Entonces ahí, porque como tiene ese salvado de trigo, te dice que es integral, pero realmente nada de lo que has leído por un lado es realmente cierto, o bueno, sí que es cierto si te pone que es sin azúcares añadidos, pero si no tiene azúcar es que les van a estar añadiendo otro tipo de edulcorantes. Claro. Entonces, ahí es donde realmente está un poco la información. ¿Qué es lo que a mí me gusta hacer? Enseñarte a hacer tus propias galletas. Ah, bueno, claro, es una solución. Mm. Pero galletas que sean fáciles, muy fáciles. Lo que pasa es que la gente, claro, al final te tomas esa galleta que no tiene ni la misma forma o sea, yo muchas veces que hemos hecho galletas con plátano y a lo mejor algún trocito de chocolate de este del 90 y claro, tú la ves y dices, pues hombre, la pinta apetecible, pues no, no es mucho. Luego de sabor suelen estar bastante buenas, pero claro, cambiar ese concepto de lo que yo he hecho elaborado a algo que no visualmente a lo mejor no es bueno, de texto, o sea, de la textura tampoco Esto. es lo mejor,
y además la palatabilidad que tiene no es tan alta como la galleta que yo voy a comprar en el supermercado, la persona tiene que ser Ujú. muy consciente de que eso va a ocurrir y que durante un tiempo determinado, durante un tiempo que no son 21 días, que pueden ser a lo mejor un mes, 2 meses, vamos a tener que estar trabajando sobre ello. Entonces eso hay que aceptarlo, lo primero. Sí, pero Javi, para mí hay una cosa que es mucho más importante, que es, si yo te digo, o sea, si a ti te gustan, te encantan las galletas, unas galletas en particular que tienen chocolate y demás, y yo te propongo hacer unas galletas que sean, que las hagas tú de forma casera, lo Mm, primero, y esto sí que sería mi responsabilidad decirte, es, oye, que sepas que no van a saber igual que las otras. mm, Entonces, es realmente preparar un poco a tu cabeza, decirle, oye, no vas a percibir ese sabor, vale. porque cuando tú te enfrentas a unas galletas, sobre todo si ya las has probado anteriormente, sabes el sabor que te vas a encontrar. Pero si yo te digo, pues olvídate un poco de todo lo que has probado porque vas a probar un sabor nuevo. Ya. Entonces tu actitud es mucho más receptiva a pensar que vas a comer unas galletas súper crujientes y súper dulces y te encuentras con una galleta de plátano. Evidentemente es una decepción tal que dices, mira, es que tu opción no me vale. Ojo, no, tenemos que preparar, digamos, esas cabezas para decir, es que conseguir eso a veces es un poco complejo, Claro. porque lo que realmente hace que una galleta sea muy crujiente es el azúcar. O sea, claro, si yo te explico todo eso, pues al final tú tienes más información y dices, ah, claro, ya lo entiendo. Tienes que ser Entonces, consciente. sí, eso Y es. luego cuando tú has hablado de leer el etiquetado, yo sé que esto es también otro tema que es muy controvertido en el mundo de la nutrición. ¿Qué piensas tú de estas aplicaciones que utilizas para ver y que te van diciendo si es un producto bueno o es malo? ¿Eso ayuda a la gente de alguna manera? Porque al final lo clasifican bueno o malo. Es decir, Mm. ¿ayuda esto a ser consciente de la alimentación? Yo preferiría que sepas interpretar el etiquetado, o sea, es decir, que no necesites de esas aplicaciones, sobre todo si categoriza esos alimentos como buenos y malos, Mm, porque sobre todo nuestra alimentación no la podemos categorizar a través de un alimento, es ya. decir, nosotros podemos tener una buena alimentación o tener una alimentación que necesita ser estructurada, ¿vale? O sea, entonces, el decir que es bueno o es malo un alimento. Claro, podemos caer en un poco en esa parte más de sí o no, de, bueno, esto sí lo puedo consumir y esto no porque está súper prohibido. Y al final, si yo no tengo una buena relación con la comida o con los alimentos y sobre todo con esos alimentos en concreto que son prohibidos, en el momento que yo tenga una emoción que me invada de tal manera que voy a consumirlo de una manera compulsiva, que me va a costar mucho no acabarme todo el paquete de galletas. Claro, al final todo eso es como mucho más complejo. Ya. Entonces, no sé, lo importante es que si tú al final vas a comer unas galletas que no son muy buenas a nivel saludable, a nivel nutricional, perdón, que tú sepas que estás comiendo algo bueno, si no lo consumes, pues estaría bien, pero si lo has elegido consumir, consúmelo de una manera que no te haga daño. Claro. Pero no, como no caer en el autoengaño bueno, como ya me he comido dos, y bueno, Ya, lo que pasa por es que no decir hay, palabrotas, ¿no? Pero claro, ya cuando comes dos, a lo mejor ya la sensación que tiene tu cuerpo también es decir, es que hay muchos alimentos que incluso tú los comes y dices, bueno, esto tampoco está tan malo, y en el último momento, justo cuando ya lo estás tragando, dices, pero yo me comería otro, ¿sabes? Y es que es súper ujú. impulsivo, entonces cuesta mucho controlar esa impulsividad porque como que dices, no, es que esto está muy bueno, quiero más, ¿no? De hecho, esto, fijaros, que había una cosa súper interesante, yo que soy muy friki cuando estuve, sobre todo más en la parte cuando estaba ayer en el laboratorio, que miraba proyectos y financiación para temas empresariales y demás, y había unos proyectos que se llamaban Proyectos 100, que tenían pues normalmente tenían que ser varias empresas las que lo pedían. Y entre ellas había una empresa pues había de todo, ¿no? Pero había una de Ujú. alimentación que pedían dinero para estudiar la palatabilidad de esas galletas y producir nuevos productos que consiguieran aumentar la sensación de apetito, ¿sabes? Ujú. Sobre sus productos. Eso, que son proyectos que a lo mejor están financiados con 3 4 millones de euros, yo siempre digo, es que, ¿cómo puedes luchar contra eso? ¿Cómo puedes luchar contra eso?
Pues no sé, a mí llama utópica, pero yo creo que es con la educación. O sea, realmente es donde creo que donde está el punto clave, o donde, no sé, otras empresas que busquen más la salud de las personas y no tanto la venta, pues puedan entrar también a ese tipo Mm. de ayudas. Pero sí que es complejo, claro que es muy A complejo. mí hay una campaña que me ha gustado ahora, que no me acuerdo el supermercado que lo hace, entonces no lo voy a decir, pero porque no me acuerdo, pero sé que las frutas que normalmente se ponen en el supermercado, que las ponen que son todas las que son más bonitas, las que tal, pues han hecho una reducción del precio de aquellas verduras y aquellas frutas que tienen una forma un poquito diferente y entonces son más baratas pero las sacan al mercado. Entonces eso también ayuda a entender que el tomate perfecto, rojo, brillante, no es el mejor, o no tiene por qué ser el mejor, y también nos va a ayudar esa educación que tú das, que aquí hay una Ujú. compañera, Priscila, que dice, que a mí me hace gracia lo que pone, dice, a largo plazo, si las personas van cocinando su comida, se daría el efecto IKEA. Me ha hecho mucha gracia porque dice, ese que uno le pone más valor a todo lo que hacemos con nuestros esfuerzos, ¿no? Al final, igual que Pues montas tu propia armario, muy bueno, Priscila, pues sí. que tú prepares tu propia comida, sentirse orgulloso, sentir que estás haciendo cosas bien, sentirse de alguna manera autosuficiente, también es una Ujú. buena manera de empoderar a las personas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, por eso para mí lo importante de cuando una persona también empieza a trabajar conmigo y no le gusta nada la comida, para mí es como una responsabilidad muy importante decir, vamos a ir paso a paso. Es que cuanto más se pueda como enganchar a que quiera cocinar, claro, mucho más valor le va a dar a sus platos. Ya. Y vuelvo al ejemplo del hummus, pero ya no le vas a ver igual su hummus que el hummus que solía comprar. Va a valorar mucho más que su hummus está muchísimo más bueno y que sobre todo le puede dar variedad, le puede hacer un montón de No, cosas. y que luego es súper interesante, por ejemplo, el hummus, que es un caso muy sencillito de trabajar, porque Ujú. además es muy fácil de hacer, que tú según vas haciendo, también esa curva de aprendizaje que vas teniendo, le vas añadiendo esos pequeños toques que son especiales para ti. Es decir, Claro. que al final tú cuando compras un alimento en un supermercado, es el alimento, este es para ti, es para mí, es para todos. De la Ujú. misma manera, pero yo a lo mejor a ese hummus le puedo pegar una especia, perdón, un poquito diferente, o cúrcuma, o puedo echarle curry, o le puedo echar lo que sea, que no lo voy a tener en la otra parte y estoy preparando algo que realmente es para mí. Es decir, al final es como un autocuidado muy grande, ¿no? Y yo Efectivamente. creo que esa es la parte, ese es el mensaje que tenemos que dar. Pero bueno, la verdad es que me ha gustado mucho lo que has hecho los impro saludables. Me ha gustado mucho ese término, ¿no? De improvisar Ujú. cosas que sean saludables y rápidas. Eso es Sí. me la guardo porque me gusta, la pondré por las redes ahí Pues te la regalo, ¿no? etiquetándote. No, no, eso es de Cande, vamos, de la cocina de Cande, ha salido del horno. Pues eso realmente me surgió también un poco por el tema de que supongo que lo habrás oído también, ¿no? Que se ha puesto muy en boca de todos y muy de moda el tema del batch cooking, Sí, que, ¿no? Que es un poco el batch cooking, lo que apuesta sería que estés como un día en concreto, pues 2, 4 horas cocinando para tu menú, digamos, de toda la semana. Y lo mismo, o sea, no nos tenemos que adherir todos a un batch cooking, sobre todo si es algo que no nos funciona, si realmente es una tortura para mí cocinar, el plantearme que tengo que cocinar 2 o 3 horas, mm, pues evidentemente pues puede generar todo lo contrario a lo que estoy buscando. ya. Entonces, aparte del batch cooking, también puede haber partes que nos puedan funcionar, pero partes en las que no. Entonces, todo en relación a la alimentación también lo tenemos que adaptar a nosotros mismos, ¿no? O sea, si yo tengo unos hábitos o, por ejemplo, el hábito de desayuno o no desayuno, si soy una persona que me cuesta desayunar, a mí como nutricionista, ¿qué sentido tiene el que yo obligue a esa persona a desayunar? Ninguno. Ya. Pero en el momento que tenga hambre por la mañana, sí que le voy a aconsejar que lo hagan lo mejor posible con la estructura que planteemos en la consulta. Entonces, siempre la alimentación se tiene que adaptar a nosotros, a nuestros hábitos, a nuestros gustos. Y con el tema de estas ideas o técnicas que podemos tener a nivel de cocina, pues pasa exactamente lo mismo. Yo funciono mucho mejor con impropos saludables que con un menú semanal. Es verdad que igual yo sí que hay varios días en los que puedo tener 15, 10 minutos antes de comer, entonces sí me puedo preparar comida. Pero hay días que digo, mira, no tengo
tengo, o sea, tengo tiempo, pero no tengo ganas y eso nos pasa a todos. Ya. Pero eso no quiere decir que no me deba cuidar o que no quiera cuidarme. Entonces, a esa parte impulsiva le doy una vuelta de tuerca más, pienso qué es lo que me puede venir bien en este momento, siempre intento tener como en la despensa esos recursos de impro saludable y los preparo Eso es y ya importante. tengo la solución Claro, hecha. eso es importante. En la despensa tienes que tener ciertos alimentos que sabes que los vas a poder utilizar de manera rápida y que sean mejores que no algo ultra procesado, ¿no? Y Ujú. yo sé, por ejemplo, mi mujer, que es una máquina, o sea, yo desde aquí, vamos, yo es que alucino con ella porque a lo mejor no tiene nada y dice, venga, voy a preparar algo y como ella al final está trabajando tanto con nutricionistas, ha aprendido y empieza a hacer algo súper sencillo y en cuestión de 15 minutos tiene un plato con todas las necesidades nutricionales y yo digo, wow, digo, yo no sé si yo sería capaz de hacer esto. O sea, yo la veo, yo aprendo también mucho de ella y de lo que van enseñando, por ejemplo, Ruth, que es nutricionista, que nos va diciendo y digo, pues que es alucinante. Y en el fondo también tienes que tener las ganas de querer, ¿no? De querer aprender, que yo creo que esto es una de las cualidades que tenemos que intentar potenciar, querer aprender Claro. a la gente. Ujú. Has abierto ahí un debate, ahí una idea que yo quiero hablar contigo, ¿no? Es decir, muchas veces dices, bueno, la nutrición se debe adaptar a nosotros y nosotros no tanto a la nutrición. Y si has Ujú. hablado de que cuando una persona a lo mejor pues tiene hambre por la mañana, pues que tome una decisión concreta. Ahí me viene a la cabeza una última tendencia que estamos viendo mucho por redes sociales, ¿no? Que es el tema de la alimentación intuitiva. Me Ujú. gustaría que primero nos explicases un poco, ¿vale? Yo creo que es importante que se exponga esa idea para ver qué es. Yo, como ya te he dicho antes, incluso de fuera de cámaras, todavía no soy capaz de verlo claramente cuando me lo llevo a la parte de la fisiología humana, ¿vale? Ujú. Cuando lo llevo a la parte emocional, puedo llegar a entenderlo, puedo empatizar o puedo llegar a tal, pero me gustaría que tú nos dieras un poco tu punto de vista como nutricionista. Ujú. Bueno, realmente lo que defiende la alimentación intuitiva es que yo pueda entrar, digamos, en contacto con las sensaciones que me da mi cuerpo y comer o no comer en relación a eso. O sea, eso sería como un poco la base de la alimentación intuitiva, es decir, tener la intuición de que tengo hambre o que no lo tengo y entonces actúo un poco en consecuencia. Yo como muchas cosas en nutrición, creo que hay ciertas cuestiones que son, que no son para todo el mundo, pero porque igual emocionalmente o mentalmente o psicológicamente no están preparadas. Entonces, se puede, si sobre todo viene una persona con la idea de quiero hacer esa alimentación intuitiva o quiero llevar a cabo esa alimentación intuitiva, pues igual hay que valorar si realmente esa persona está en su momento para poder llevarla a cabo, porque si no tiene una buena conexión con sus sensaciones, es que es prácticamente imposible el poder llevar a cabo esa Pero alimentación y intuitiva. cómo sabes si tienes esa sensación, si no está deteriorada, si no está dañada, si realmente esa sensación de hambre no es tan real como lo que tú piensas y aunque puede ser real porque tu cuerpo te lo está pidiendo, pero no es una necesidad primaria. Ujú. Bueno, realmente yo creo que si la sensación de hambre la tenemos habitualmente muy poco. Comemos más por normativa que por una sensación de hambre real. No sé si con eso sí que puedas estar de acuerdo. O sea que Hombre, pero yo, Cande, tenemos que sí, comer, es decir, la energía la tenemos que introducir de alguna manera en nuestro sí. cuerpo, dependiendo también de las necesidades que tengamos. Y eso, si tú haces un exceso de energía, por eso te digo que para mí a veces es que esto es complejo, porque si tú haces un exceso de energía, vamos, o sea, estudiado, ¿no? Es que está muy estudiado, que es, al final tú tienes una composición corporal, tu tejido adiposo tiene una capacidad para almacenar ese tipo de energía, se puede expandir, se puede dividir y puede llegar un momento en el que diga, mira, hasta aquí, a partir de ahí yo me voy a ir a otros organismos, me voy a ir a Mm, otros órganos y voy a sí. generar un daño.
Si Ujú. yo, de alguna manera, esa intuición la tengo dañada, la tengo perjudicada porque durante muchos años el exceso de energía, que es un estresor, yo siempre lo digo que esto es como un estresor, al final Ya. se ha perdido esa adaptación, es decir, tenemos una disfuncionalidad a nivel metabólica, esa alimentación intuitiva mm, me resulta compleja entenderla. O sea, es decir, no digo que no exista, no digo que, o sea, ni lo estoy negando ni la estoy criticando, es que no la entiendo. Es decir, me gustaría que saber entender bien en qué momentos se puede hacer y sobre todo cómo no lo haces en algunas personas que tampoco deberían de hacer este tipo de alimentación intuitiva porque no tienen la intuición bien entrenada. Ujú. Bueno, pero sí, sí, yo te entiendo perfectamente, pero yo de todas maneras sí que creo que a día de hoy es posible que estemos, o sea, tenemos más ingesta que gasto, o sea, el gasto que tenemos a día de hoy es bastante bajo y yo también me refiero a que esa alimentación, la alimentación intuitiva no quiere decir que de repente me pegue un atracón, pero sí que cuando esté comiendo, sí que tenga la capacidad de darme cuenta que ya estoy saciado y que no necesito comer más y que puedo dejar comida en el plato, eso también es alimentación intuitiva. Vale, o sea que es también un poco como una alimentación consciente de donde yo estoy, en el momento en el que estoy, la comida en la que me tengo que centrar, disfrutarla, pero saber que yo me siento, perdón, me siento más llenado o tengo esa sensación de decir, ya no necesito más. Claro. Sí. Claro, pero es lo que te digo, que es que sí, es lo que decimos, es una herramienta más, posiblemente puede ser una herramienta más. Lo que pasa es que yo lo que pienso es, si durante, este es mi planteamiento, que no digo que sea el bueno ni el válido, esto es como, por eso me encantan estas reflexiones y a veces incluso hacerlas ahora, como las estamos haciendo en directo, a mí me cuesta, porque yo muchas veces puedo incluso decir cosas que hoy te estoy diciendo porque estoy haciendo una lluvia de ideas, pero en el fondo luego lo reflexiono y digo, pues esto tampoco es que tenga Bueno, esta tal. Pero bueno, que la gente lo entienda, la gente que lo esté viendo, que lo entienda, que estamos pensando en este sentido porque yo quería hablar contigo de esta alimentación intuitiva que estoy viendo que mucha gente está defendiendo cuando creo que hay un porcentaje muy elevado de las personas con las que nosotros trabajamos, que son gente que sí. quiere perder peso, graso o quiere mejorar su condición o su composición corporal, que Ujú. digo, pero si es que esa parte lleva tanto tiempo utilizándose de una forma no adecuada que las señales que les está mandando el cerebro no puedes hacerle caso a esa intuición, porque realmente esa Sí, intuición está dañada. ya. Sí, sí, entiendo, entiendo perfectamente tu enfoque, pero es una cuestión de entrenamiento, o sea, porque así si yo a día de hoy no soy capaz de servirme un plato de comida y no saber si a mitad de camino, a mitad de acabarme ese plato, me siento saciada o no me siento, evidentemente hay una desconexión con mi propia sensación de plenitud, de lo que sea. Decir, bueno, pues ya estoy saciada y ya está. Lo que pasa que claro, hemos estado durante muchos años, sobre todo si ya estamos en una obesidad, por ejemplo, que quizás hemos estado muchos años, o no hace falta ni siquiera estar en una obesidad, donde hemos bloqueado ese momento, esa sensación de hambre, o Mm, nunca he pensado si tengo hambre o dejo de tenerla. Entonces, la alimentación intuitiva no es que de repente voy a comer de manera intuitiva, no, tengo que tener como un entrenamiento, tengo que tener unos pasos, una guía de cómo poder hacerlo. mm. Y a veces necesitamos ir como paso a paso. Por ejemplo, si soy una persona que está más consciente en el momento del desayuno, porque estoy sola, en ese momento estoy sola desayunando, no estoy pendiente de los peques o lo que sea, pues quizás ese momento es muy interesante para que veas si realmente estás desayunando con hambre o no, o qué tipo, si igual te viene bien modificar el desayuno que estás haciendo porque sientes que te sacia poco. O sea, vamos paso a paso, no podemos pasar como rápidamente de una cosa a otra, No, pero no, yo te lo digo muchas veces porque lo que a veces considero es que hay gente que lo puede utilizar, que al final esto se puede utilizar igual que otro tipo de herramientas como el ayuno intermitente que se utiliza como una estrategia para sí, pues unos trastornos de la conducta alimentaria y se lo sí, piden incluso sí. al nutricionista, oye, no, que yo quiero hacer Ujú, ayuno porque como está tan de moda, me, me protejo por esa moda y a partir de ahí puede haber un problema más grande. Pues ese, ujú. igual que en la parte del ayuno intermitente, creo que la alimentación consciente podría tener una parte parecida.
Y igual, Ujú. o sea, si queréis comentarlo por las redes y demás, yo siempre digo que de manera respetuosa, que Ah, se sí. pueda comentar cualquier cosa. Pero creo que también puede hacer que la persona se esconda detrás de esa alimentación de alguna manera que le está diciendo que tiene que comer, coma como tiene que comer y nunca tome acción sobre esa conciencia de la alimentación, ¿no? Que al final lo que es sentarse y como vamos a este ritmo tan rápido, muchas veces Ujú. eso no te sienta realmente a hacer ese estudio, esa reflexión de lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Claro, o sea, creo que tu mensaje, al menos lo que entiendo, como que de alguna manera puede que haya personas como que se escuden, ¿no? De alguna manera en esa de, no, estoy comiendo intuitivamente, pero al final estoy comiendo más, porque claro, como ahora bajo la norma de la intuición, pues al final, como, sí, me escudo ante esto, ¿no? Me aferro a esta idea Eso es lo que veo. y, Eso, o sea, vale, pero no significa que todo el mundo, es decir, no significa que lo vean todo el mundo, no significa que esté diciendo que sea malo, es decir, lo vuelvo a repetir, a mí me encanta que ya. haya herramientas nuevas, que haya herramientas, posicionamientos nuevos, reflexiones nuevas, pero sí que reflexiono mucho sobre lo que puede ocurrir, ¿no? Es decir, que ese estudio, ¿cómo se evalúa? Yo, por ejemplo, me preguntaría, ¿cómo evaluamos a una persona para saber que va a tener la capacidad suficiente como para tomar esas buenas decisiones? Bueno, yo ahí, si veo, por ejemplo, que el implementar esta alimentación intuitiva está generando el efecto contrario que estamos buscando, pues lo que haría sería hacer un registro, es decir, vale, a pesar de que comas de esta forma intuitiva, pues vamos a apuntar un poco todo lo que estás Ujú. comiendo y analizarlo y realmente vemos qué es lo que está pasando o por qué estás comiendo de esta manera. O sea, eso me parece que es una forma de ver si realmente se está haciendo bien y sobre todo qué efecto psicológico le está generando. Es decir, con el tema del ayuno intermitente pasa mucho. Yo he tenido gente que me ha dicho quiero hacer el ayuno intermitente y no hemos podido pasar a hacer las 16 horas desde el principio. Hemos dicho, bueno, pues vamos a empezar porque por lo menos hagamos 12 horas, después vamos a subir a 13, a Mm, 14 y así, y poco a poco. Y mm. no pasa nada. O sea, es mejor que tengamos un proceso más orgánico, más que se adapte un poco a mí. Y la alimentación intuitiva quizás puede ser como algo que me genere mucha sensación de agobio también, ¿no? Que al principio lo escucho y parece, uy, voy a comer cuando tenga hambre, pero quizás me genera como tal ansiedad que no es la herramienta que yo necesito. Por eso, como siempre, creo que tiene que haber una valoración profesional, explicarle a la persona qué es lo que significa hacer esa alimentación intuitiva, qué es lo que puede sentir, cuáles son las herramientas o cuáles serían un poco las soluciones que puede tener si hay algún momento en el que se siente más ansioso, si realmente no entiende qué es lo que le pasa. O sea, darle como toda la información y después que lo pruebe y si ve que no le funciona, Mm. que lo deje de hacer. O sea, que creo que tiene que ser algo mucho más simple Ahí, que sí, intentar simplificarlo. Yo ahí a lo mejor, ¿sabes lo que utilizaría? A lo mejor utilizaría pues el típico mapa de empatía que se utiliza en algunas ocasiones en empresa para ujú, saber qué es lo que ve, qué es lo que oye, qué es lo que siente, qué es lo que se dice, qué es lo que, para ver un poco cómo se encuentra la persona en ese punto con ese tipo de alimentación. ¿Sabes? Y sería bueno poder describir todo lo que hay alrededor de ese estilo, porque claro, la gente, yo entiendo que imagínate, tú estás haciendo, ahora por ejemplo, tú dices que estás haciendo ayuno y parece que estás de moda, ¿no? Que no pasa nada, tú estás haciendo ayuno y que guay, eres un tío moderno, ¿no? ujú, Pero si tú dices, yo voy a hacer una alimentación intuitiva, va a decir, pues bah, este tío lo que va a hacer es que va a comer lo que le salga de las narices. Y eso podría generar un poquito más de presión social, claro. ¿sabes? Entonces Ujú, eso también habría que saber trabajarlo, cómo se siente la persona frente a este tipo de alimentación, que sigo diciendo que no sé si, yo a día de hoy todavía no sé si es lo mejor, si es lo peor, para el grupo de personas con el que yo más o menos me relaciono, ¿no? sí. Pero bueno, muchísimas gracias también por tu opinión y por tu explicación, Cande, que yo creo Mm, que tú lo vives más también desde esa parte de coaching nutricional también, donde te has especializado y ujú, que, bueno, yo creo que haya,
sea, que haya formas diferentes de poder entrar en la alimentación, está claro que lo que estamos haciendo hasta ahora en muchas ocasiones no funciona. Entonces también, pues, o sea, funcionar, yo siempre digo, una dieta funcionar, funciona. Es decir, si tú metes Ya. menos alimentos, al final vas a adelgazar. Otra cosa es que sea bueno para tu salud. Que Y eso, tu mente. claro, que muchas veces dice, la dieta no funciona. Digo, no, no, la dieta funciona. Lo que pasa es que no significa que sean buenas. Si tú Claro. le estás haciendo un estresor muy fuerte a tu cuerpo, pues al final esa dieta no te está haciendo, no te está beneficiando. Por eso también esta parte me cuesta un poco entenderla, aunque de verdad que me veo un montón de vídeos de gente que la defiende, que la ve, porque quiero saber realmente si puede ser una herramienta más interesante, y me gustaría también ver un poco de investigación detrás, ¿sabes? Es decir, que tú Ya. cojas a un grupo que hace alimentación consciente, Intuitivo. intuitiva, Intu- que haces un tipo de alimentación un poco más restrictiva, aunque sea una dieta mediterránea y demás, durante un tiempo determinado, y ver qué es lo que está ocurriendo. Sería muy interesante. Yo no sé a día de hoy si hay alguna cosa de estas, la verdad. Yo sí la hay, la verdad es que la desconozco, mm, pero insisto, yo creo que lo importante, creo que está bien que haya herramientas en las que podamos basarnos para cumplir nuestro objetivo, pero en todo momento creo que estamos hablando de tomar conciencia. Y Mm, ese para mí es el punto clave un poco de qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos comiendo, cómo comemos lo que comemos, o sea, como ir un poco más allá de lo que me meto en la boca, ¿no? O sea, que todos tenemos algo que va mucho más allá y podemos tener, y por eso para mí las emociones son tan importantes en ese sentido, porque yo puedo comer, puedo ser una persona que coma muy bien, que coma de una manera tranquila, que coma despacio y de repente pues lo que sea me está generando una ansiedad brutal y al final estoy comiendo de una manera mucho más compulsiva. mm. Por supuesto que eso se ve afectada a mi energía, siento que no puedo hacer deporte, o sea que al final las emociones son como un poco desencadenantes de la relación que tenemos con la comida, en función de la personalidad que tengamos. Sabemos que hay gente que no la afecta en absoluto. Mm. Entonces, por eso tenemos que ver el todo de la persona, no solamente lo que está comiendo, sino cómo lo está comiendo y cómo es esa persona para saber un poco por dónde la tenemos que guiar. Y quizás el ayuno intermitente es lo peor que le puedes ofrecer y la alimentación intuitiva, pues lo mismo. Mm. No, y sobre todo que al final también la gente tiene una historia detrás, tiene una mochila, tiene una relación Es un universo. con la comida desde muy pequeñito. Es decir, Mm. y muchas veces escuchas frases que dices, wow, ¿sabes? Pero que tiene 5 años, no le digas esta frase que este le puede marcar para el resto de su vida, ¿sabes? Entonces, Ujú. eso luego es muy difícil porque condiciona mucho a nivel mental, y el tema mental yo creo que es una de las grandes pues estrategias que tendríamos que empezar a incluir en todos los servicios, ¿no? Es tanto en Mm. nutrición como en el entrenamiento, al final la adherencia, la motivación, las sensaciones percibidas, el estímulo que tú le estás generando incluso de dolor a nivel psicológico, como lo está percibiendo. Y bueno, yo creo que poquito a poco, yo creo que gente como tú, que está muy concienciada, que estás haciendo cosas muy nuevas en la cocina y además lo disfrutas, pues yo creo que hay que potenciar esos proyectos, y ojalá que sigas creciendo muchísimo, Cande. Eh, Así que bueno, pues nosotros nos vamos a ir yendo ya. Si quieres, te voy a dejar que mandes el último mensaje que para que la gente pues entienda un poco qué relación hay entre la nutrición y la cocina, que a ti te pueda gustar, y darte las gracias de verdad por estar con nosotros en el podcast de Obesity Management School, que ha sido un placer volver a estar en contacto contigo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes de ir a lo que me has dicho, sí que me gustaría puntualizar un poco que también cuando hablamos de la alimentación como autocuidado, estamos hablando también como que es un estilo de vida, es una forma de vivir, o sea, no se trata de que empieces a comer mejor para un objetivo en concreto de mejora de la composición corporal, sino que realmente comer de esa manera, no tanto los alimentos que comes como cómo los estás comiendo a nivel un poco más emocional, es un estilo de vida, va mucho más allá, así como hacer deporte no es un tengo que ir a hacer deporte o tengo que ir a correr o lo que sea, sino que realmente forme parte de tu estilo de vida. Y creo que verlo de esa forma es como que estás creando tus hábitos para un poco para toda tu vida.
Mm. Entonces, bueno, pues eso quería como un poco puntualizarlo. Y bueno, realmente el tema de el poder ver la cocina como algo como una herramienta que nos puede ayudar a comer mejor, sí que es un poco mi objetivo y sobre todo no ver que en la cocina tengo que estar muchísimas horas o que no tengo que ser ningún chef y decir sobre todo que como bien has dicho sobre tu pareja, ¿no? Que es muy creativa la cocina. O sea, es decir, como, bueno, tengo estos ingredientes, ¿qué puedo hacer? Si no eres una persona creativa, no te tienes que agobiar y pensar que estás haciendo platos como muy básicos. Si eso es algo que a ti te funciona, eso está bien. Mm. Entonces, como también ser un poco, no compararnos con los otros, sino que siempre poner el foco en nosotros y en lo que nosotros necesitamos en cada momento. Entonces, que la creatividad vendrá, pero sobre todo, cuanto más te dejes un poco llevar por lo que tienes y cuanto más práctica tengas, pues más platos te van a salir. Así que a confiar y ponerlo en práctica sería. Creatividad, cocina y nutrición, ¿no? Sí, Muy bien. efectivamente. Y emoción. Y emoción, por supuesto, emoción. Pues oye, Cande, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todas las personas que han estado en directo, que la verdad es que ha sido un placer que poder utilizar esta plataforma para estar con vosotros, incluso poder interactuar, de verdad. Cristina, perdón, Cristian, Priscila y Well Fitness también, que han estado por aquí. Pues muchísimas gracias que han escrito, que para mí es un placer poder estar con todos vosotros y seguir aprendiendo juntos, que yo creo que este es el objetivo principal de Obesity Management School. Todos podemos aportar, todos podemos dar nuestro granito de arena para intentar mejorar la salud, siempre que la persona quiera. Y de verdad, Cande, muchísimas gracias, me encanta tu proyecto, te deseo todos los éxitos del mundo y gracias por dejarme un poquito de tu tiempo para hablar de este tema. Nada, muchísimas gracias a ti, Javi, por invitarme a estrenarte en este nuevo canal y bueno, que también te deseo todo lo mejor y bueno, que siempre has apuntado muy alto y me alegro mucho por ti que vayas cumpliendo tus proyectos y tus sueños. Muchas gracias, nos veremos y ojalá nos veamos pronto en persona, Sí. en algún taller de esos de cocina para disfrutarla. Genial. Bueno, muy un bien. saludo muy fuerte, chao. Adiós.